Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y como cada lunes estamos aquí presentes para continuar compartiendo sobre esta verdad espiritual. Hoy vamos a estar mirando un versículo y vamos a estar comparando el contexto de este versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 11, y te compartiré por qué utilizo este versículo como ejemplo que nos pueda ayudar a comprender este término, esta verdad espiritual concerniente a lo que lunes tras lunes compartimos, y es la venida de Cristo, también como la segunda venida de Cristo, también como la venida del Hijo del Hombre, o también cuando Cristo venga, o cuando el Señor regrese. Todos estos son términos que vemos a través de tanto los evangelios como el Nuevo Testamento, y que a través de este canal y lunes tras lunes estamos buscando cómo entender mejor, en luz de la historia, este principio y verdad espiritual, porque tiene que ver con nuestra realidad de vida presente, con nuestro estado de vida actual, con la totalidad de nuestro estilo de vida, siempre y cuando si ha sido influenciado, motivado o inspirado por estas historias que vemos a través de la Biblia, y en especial a través de tanto los evangelios, Nuevo Testamento, y como les he compartido, lo considero como una verdad significativa y por eso necesaria de comprender. Bienvenido, te invito a este canal Universidad Cristo, aquí mi página en YouTube. Hoy estamos aquí en Facebook, acá en YouTube. Y lo que estoy haciendo por años es buscando respuestas, siendo auténtico con las evidencias de la historia. Y mi invitación es a continuar creciendo en este proceso progresivamente, dinámicamente, a través de lo que nos resta de vida, a través de nuestro contexto, que lo que vayamos aprendiendo sea demostrado no en el mucho conocimiento o la cabeza que nos explota por lo mucho que sabemos o la mucha revelación, sino por la simple práctica que diariamente procuramos en nuestra próxima oportunidad, que la vida nos presente. Procuramos ponerlo en práctica. Procuramos disfrutar, reconociendo que esta vida es única, es significativa, que nada es garantizado y que tenemos medios para hacer de cada día uno celestial, uno divino, en medio del contexto que vivimos. Gracias por tomar de tu tiempo y vamos entonces a darle lectura a este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida
a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Ese es ese versículo, y aquí tenemos unas palabras que constantemente en estos estudios estamos hablando, y tiene que ver con la relación de una persona con lo que la Biblia llama muerte. La muerte, ¿ves? Como nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive. Vemos este tema siempre o constantemente a través de las escrituras, de muerte, muertos, vida, resurrección. Y por eso que todo esto representa. Y aquí nuevamente hago entonces énfasis que procuramos compartir el significado simbólico, metafórico, que la muerte, como vamos a ver, representa, y no la interpretación literal que tal vez personas al leer estos versículos, estos textos, pues al ver la muerte, los relacionan tanto a la muerte literal y entonces los relacionan a eventos escatológicos o del futuro. Pero entonces procuremos mirar todas estas referencias por ser espiritual. Aunque esta literatura, ¿ves? Estas historias fueron escritas, fueron compiladas hace más de 2000 años. Procuremos en nuestro hoy extraer, reconocer y apreciar, admirar, y que nos motive a pensar para entonces aplicar, practicar y madurar en lo que espiritualmente está enseñando. Porque entonces esto tiene una aplicación directa para nosotros, y yo considero que a medida que me relaciono más con estas historias, simbólicamente, metafóricamente, buscando el significado de las palabras en su contexto, uno puede decir, wow, qué sabiduría, y entonces qué metodología seres humanos en nuestro pasado usaron para compartir verdades de nuestra vida natural, en las cuales nos están diciendo cosas que tú y yo vivimos diariamente, y como vamos a ver en ciertos de los ejemplos. Te comparto, y dejé aquí en el video, después que termine voy a dejar las notas, pero en las notas tengo la ley del espíritu de vida, porque vemos que por ser una enseñanza espiritual, estamos hablando de estos términos de muerte y vida, y todo esto en relación a la venida de Cristo. ¿Ves? Es como decir, cómo todo esto se complementa, cómo todos estos términos que realmente describen que nosotros en nuestro presente, ¿ves?, pueda ayudarnos a, wow, ok, ahora voy comprendiendo eso, ahora voy entendiendo. Y por eso, la ley del espíritu de vida. ¿Qué es el espíritu de vida según la Biblia? El espíritu de vida es el poder vivificante y energizante de Dios, como la nueva voluntad que nace, despierta o resucita dentro de uno. Es como, miremoslo de esta forma simple.
Hay veces que uno no tiene ningún tipo de deseo de hacer algo. Aquí veo a amistades que están conectadas y veo a una persona en particular que al ver la batería pues nos relacionamos y estoy seguro que él, al igual que yo, hemos tenido días que no tenemos ningún deseo, como decimos, ningunas ganas de tocar batería, de sentarnos a practicar para desarrollar la habilidad. Ese estado presente de cuando tú no tienes ganas, deseo o voluntad, miremos eso como este sentir de muerto. Son muertos, ¿ves? Un muerto al espíritu de ¿qué? De practicar la batería. Al espíritu es al sentir, a la fuerza, ¿ves? O a la voluntad. El espíritu es la fuerza motivadora para uno, en este caso que estoy usando el ejemplo de la batería, tocar la batería. Cuando ese espíritu y fuerza no está muerto. Entonces, el espíritu de vida es el poder vivificante y energizante de Dios como la nueva voluntad en uno que nace. Entonces, cuando en estos años, antes de comenzar esta página y hacer estos videos en los años estudiando, es como decir, cómo uno crece personalmente en el conocimiento de Dios. Y tal vez tú tienes tus formas, has tenido tus experiencias por años y las practicas y las vives. Habrá posibilidad de que hay más en nuestro presente que nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Porque entonces, imagínate si el conocimiento, mientras más crezcamos, más abundemos en la forma, los medios, los métodos, en nuestra capacidad humana, genuinamente, en ese deseo de conocer más a Dios, ¿qué eso representaría en nosotros como espíritu? Como fuerza, ¿ves? Imagínate que el conocimiento de esta realidad eterna, que decimos que es soberana, omnipresente, omnisciente, la fuerza de voluntad o como decimos, la causa por la cual todo es, ¿cómo eso tiene el poder de cambiar en nuestro ser, nuestro ánimo? Y que a medida que vamos conociendo la realidad y presencia de Dios en nuestro contexto y presente, nos dé ánimo, ¿ves? Nos dé ese espíritu de vida que tal vez ayer no tenía. Nos dé un nuevo deseo y una nueva voluntad. Imagínate que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, que pase como un relámpago, como un abrir y cerrar de este ojo, ¿ves? De nuestra mente, un cambio en nuestra mente, que pase de que Dios, alguien allá arriba, tal y como a través de nuestra tradición e interpretación, teología y escatología, ¿ves? Nos podemos imaginar a Dios de el Padre que algún día veremos y tenemos esa esperanza. Pero imagínate qué sucedería si en un abrir de este ojo, de una nueva forma, al contemplarlo todo, de un segundo en adelante, todo lo que vemos y cómo lo vemos, y a todos, es como si estuviésemos viendo
cara a cara a Dios. Eso es un cambio interior, un cambio en uno. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Ves? ¿Cuál sería dentro de uno por ese cambio en uno? Del espíritu en uno, de la voluntad en uno. ¿Ves? Y eso en los años ha sido en mí un factor de motivación. ¿Ves? El motivo de acción, el motivo de cambiar mi estilo de vida o hacer ciertas cosas o vivir y practicar ha sido por ese conocimiento de no de alguien invisible y transparente, sino una realidad presente en vida. Y por eso a través de las experiencias y la relación con todo y con todos se manifiesta, se puede ver. Y por eso el espíritu de vida. El espíritu de vida es ese ser, ese sentir interior, esa fuerza de voluntad que motiva a uno a hacer de una nueva forma que antes uno no era. ¿Y por qué? Eso no viene por magia, así como si no viene porque gradualmente y naturalmente uno va creciendo, uno va madurando, uno va mejorando a través de la vida, a través de los errores, a través de las experiencias. Se va adquiriendo madurez y se va reformando y rectificando. Y por eso el espíritu de vida surge. Y vemos que aquí tengo otra pregunta. ¿Qué quiere decir que la palabra es espíritu y vida? Pero antes, para enfatizar un poquito más, ya que estamos leyendo Romanos 8:11, es como decir el versículo principal, pero voy a leer un poco del contexto. Voy a leer en Romanos 8, capítulo 8, el versículo 6 en adelante. Y mira lo que dice. Porque como en el principio estaba hablando, ves, de estos términos, conceptos, muerte, siempre cuando la Biblia nos habla de muerte, nos es necesario entender el significado espiritual de esto, para que nosotros nos demos cuenta lo preciso que estas enseñanzas son para nuestro hoy, para nuestro estado de vida. Porque imagínate que espiritualmente estas escrituras nos están enseñando cómo rápidamente hoy uno se puede morir espiritualmente en un momentito, rápido. Y nosotros, pues como no entendemos o creemos que aquí no está hablando de muerte y lo tomamos literal, y como nosotros, pues yo estoy vivo, yo no me he muerto, esto todavía en mí no se ha cumplido, o no entendemos los términos espirituales que está usando de acuerdo al origen de estos términos en la historia. Y por eso lo significativo, porque imagínate que podemos estar llenos de religión y tradición, y espiritualmente estamos muertos. ¿Cuándo? Hoy y ahora. Y por eso estas enseñanzas las considero significativas. Leyendo Romanos capítulo 8, versículo 6, si tienes Biblia, ábrela y leamos juntos. Y dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Y qué eso dice? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Porque aquí ve, esto nos lo está diciendo todo. Y voy a leer un poco más y después comparto. Nuevamente el versículo 6. Por lo tanto, permitirle que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitirle
Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y aquí yo tengo al ladito en mi Biblia, como notas de estudio y referencia, Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando leemos Juan capítulo 8, versículo 44, es cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y el padre, el diablo y la naturaleza pecaminosa están describiendo la misma realidad humana. Porque lo que está describiendo es, nuevamente volvemos al versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa es nuestra mente egoísta, o nuestra mente hipócrita, o nuestra mente que en el estado presente, rapidito, sucede algo y empieza, ponle, en esto que estamos, esto es un ejemplo de muchos, en esto que estamos en la época de rendir contribuciones. Imagínate, tú estás lo más bien y comienza tu mente a, este año nos toca pagar, pero ¿cómo es posible? Yo no, ¿sabes? Yo que estaba contando con este dinero que nos entrara y todo esto. Y vemos cómo rápidamente nuestra mente, en cuestión de segundos, por pensamientos que nuestra mente comienzan a generar, empezamos a distanciarnos en nosotros mismos de la unidad, ¿ves? Del reino de Dios presente, de gozo, paz y justicia. En nosotros, calma. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, rápido empezamos a perderla. ¿Ves? Y a eso es lo que la Biblia describe como muertos. Muertos cuando nosotros, en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, por nuestra ambición, por nuestro egoísta manera de pensar, por nuestros celos, por nuestra avaricia, por nuestra envidia, ¿ves? Por nuestra hipocresía. Comenzamos a pensar cosas por nuestros deseos, ¿sabes? De procurar satisfacer nuestras emociones y sensaciones de muchas formas, donde rápido en silencio dentro de nosotros, ¿ves? Cumplimos lo que la letra nos está diciendo. ¿Qué nos dice? Nuevamente el versículo 6. Por lo tanto, permitirle a la naturaleza pecaminosa, ¿ves? A esa mentalidad en uno que está desviando la mira de uno a través de pensamientos, emociones y sensaciones. El hermano que comienza, cualquier persona, no tiene que ser persona de la fe, pero la persona que comienza a hablar con la persona del sexo opuesto, con una muchacha, inadecuadamente. Y rápido en la mente te vienen como decir verdades, pero tú eres casado o no. Pero cómo se comienza a maquinar por el deseo y que puede ser, y si se me abre la puerta, y si se me da la oportunidad, ¿ves? Y esa mentalidad que comienza a separar a uno de la vida, de la paz, de la armonía, del espíritu. Y esto es uno de tantos ejemplos, porque cada uno de nosotros en nuestro día y en nuestro contexto, emocionalmente somos rápidamente movidos, influenciados
por muchas cosas. Y por eso estas historias, y por eso este eterno evangelio de lo que llamamos la venida de Cristo. Y como aquí comparto lunes tras lunes, no mirando la venida de Cristo como una persona física que algún día vendrá, sino el término que espiritualmente se usa para en este evangelio, ¿ves? En esta buena noticia de cada uno de nosotros, la buena noticia de ese despertar interno en nosotros a un nuevo nivel de conciencia, ¿ves? Y eso es la venida de Cristo. Esa nueva mente en nosotros que se va formando y creciendo diariamente en medio de estas experiencias. ¿Ves? Cuando esa mente egoísta, hipócrita o falsa en nosotros se quiere empezar a levantar, y como uno la detiene, ¿ves? El espíritu de vida en uno, que produce la vida, que armoniza con la justicia, con la rectitud, con la paz, con el bien, siempre presente, y es capaz de corregirse internamente a sí mismo por la verdad, por el deber. Y vemos cómo estas enseñanzas son de hoy, son de ahora. ¿Por qué? Porque cuando terminemos aquí hoy, esto sigue encendido. ¿Y qué es la fuerza que predomina aquí? El espíritu de vida, justicia y verdad, o el de muerte, ¿ves? O el que nos lleva a la muerte. Y nuevamente en el versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y vemos que eso es exactamente lo que en Juan capítulo 8, versículo 44 estaba sucediendo. Según los fariseos, saduceos, los maestros de la ley religiosa, según el texto y el contexto, querían matar a Jesús, querían buscarle falta, y por naturaleza, ¿ves? Quiere decir que lo que predominaba en la mente de ellos era un sentir, una voluntad, una motivación, ¿ves? Los motivos que causaban, según el texto, las acciones de estos personajes fariseos eran, ¿ves?, de su padre. Su padre, en términos espirituales, lo que está describiendo es esa mentalidad mayor en la persona, que es como decir que contiene más fuerza y peso, o que la persona le da más valor, o que por más tiempo ha formalizado el carácter, la conducta de una persona. Y a eso espiritualmente, wow, ese pai tuyo es como decir, ese clase de pensamiento o esa clase de creencia que tú tienes, es porque desde niño tal vez han formado a una persona a ver el contexto o a creer unas cosas de cierta forma. Y a través de escritura, a eso se le llama a tu padre, tu forma amplia de pensar o sólida de pensar. Y por eso en este caso, en el contexto, estaban revelando, ¿ves? Estaban demostrando, manifestando según el deseo de matar a Jesús. Estaban demostrando la naturaleza de su padre, la envidia, la maldad, el celo, ¿ves? La hipocresía, el odio. ¿Ves por qué? Porque si estuviesen
bajo el mismo Padre, bajo la misma sintonía, bajo el mismo espíritu de vida. ¿Ves? Como mismo Jesús les dijo, si ustedes conocieran a mi Padre, ¿ves? Mi Padre y el suyo, por las acciones que estamos haciendo, claramente demuestran que no es lo mismo. Porque él decía, si conocieran a mi Padre, entonces hubiese una unidad. No me quisieran hacer daño, matar, al contrario, estuviésemos participando todos de la misma voluntad, de la hermandad, de la felicidad, de la paz, de la armonía. Pero por cuanto hay riña y ustedes me quieren matar, según el texto, hijos de su padre, esa mente carnal, egoísta, esa mente envidiosa, esa mente que naturalmente seres humanos influenciados y condicionados por nuestro sistema sociopolítico y por nuestro sistema como la mentalidad que abarca en nuestra sociedad. Pues cómo hemos sido condicionados, influenciados a vivir así bajo ese Padre que describe al espíritu que lleva a la muerte. ¿Ves? Esa mentalidad que hace que salgan de nosotros, de seres humanos, acciones impuras, malas, injustas. ¿Ves? Malos pensamientos por ley van a crear las cadenas de siembra y cosechas. En esa mentalidad impura, injusta, muerta, estás sembrando y vas a comenzar a cosechar, a hablar y a actuar en la misma mentalidad muerta. Y esa mentalidad, tarde o temprano, te va a dar frutos, te va a dar los resultados para atrás. Te va a dar las consecuencias. Y estas enseñanzas espirituales, ¿ves? Es para vivificar nuestro espíritu. Para que nosotros, como decir, recapacitemos en nosotros mismos a rectificar nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra voluntad y deseo. Y esto viene a ser ese espíritu de vida que reina y mora en nosotros. Que es cuando uno, en uno mismo, dice, eso que antes hacía o eso no vuelvo. Y a medida que uno va creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la presente realidad del reino de los cielos en medio de nosotros, en el conocimiento de todo lo que tiene virtud, de todo lo bueno, que es bueno para uno mejorar el estilo y calidad de vida. Mientras crecemos en lo recto, en lo perfecto, que es perfecto de hacer, mientras crecemos en esas verdades, cómo ser puro, cómo ser auténtico y genuino y verdadero, cómo ser servicial sin estar esperando que porque yo di me den para atrás o alguien me esté mirando para que me recompensa o que Dios allá arriba me ve que hice algo por aquel y que rápido que me vengan a dar recompensa. No, cómo ser servicial sin esperar nada a cambio. Y cómo ves todas esas realidades en vida presente que nosotros tenemos que a través de nuestra próxima acción. ¿Y cuál es nuestra próxima actitud en nuestra próxima acción? Y cómo percibimos la realidad de nuestro estado de vida presente en lo próximo que vamos a hacer. Y de eso se trata este espíritu de vida o realidad del reino de Dios en nosotros, como Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Yo creo que esos son unos versículos que cada lunes menciono por los significativos que están describiendo
esta presente realidad. La realidad de lo que estamos hablando aquí. La realidad de dos tipos de personas. Unos que están esperando que algo suceda para que el mundo cambie o que lo mejor del mundo algún día, cuando esto pase, va a suceder. Unos esperando por señales, por milagros, por eventos soberanos o únicos eventos sobrenaturales que pasen y marquen los cielos y que de las nubes se vean cosas. Y el ejemplo que Lucas capítulo 17, versículo 21 nos dice es que ninguna señales se dará. Porque lo que estamos aprendiendo, hablando, son verdades siempre presentes, espirituales. ¿Ves? Por ser espirituales, son siempre ahora. Y el problema está en que tal vez nosotros ahora no la estamos percibiendo. ¿Ves? No la estamos viendo. Y tal vez a través de nuestra tradición, religión y fe, creencias, pues hemos sido condicionados a la interpretación literal de estas historias. Y por eso, mirando a las nubes y cuando no, ya esto va a pasar, porque la Biblia dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y la pregunta es, ¿qué en enseñanzas espirituales las nubes representan? Y hemos hablado de eso en video, pero lo considero significativo por el tema específico y versos específicos que estamos tocando hoy, que nos está enseñando a la realidad práctica presente. Tanto el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Lo mismo, la presente realidad del reino de los cielos, que como en Lucas 17:21, no vendrá con señales visibles para decir helo aquí o helo acá, es presente y requiere que nosotros en nuestro hoy y ahora podamos percibir esa realidad. Y cómo la vemos, como compartía ahorita en los ejemplos que daba, vemos esa presente realidad en nuestro estado de vida, en cómo nosotros armonizamos y cómo nosotros expresamos todo lo que vemos presente. Vemos el reino de Dios porque Dios es amor. Cómo nosotros expresamos en nuestras acciones, en nuestra gratitud, en nuestra compasión y misericordia, todo el amor que vemos y que decimos que Dios es. Y así sucesivamente, cada uno de los atributos, características, cualidades, virtudes que nosotros podemos decir, Dios es así. Este espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, que también es en nosotros, ese mismo espíritu que vivifica, es para que dé vida a esa conciencia formada en nosotros y que nuestro presente caminar, estilo de vida, sea tan dinámico que seamos, escucha esto, que seamos Cristo. Que seamos nuestra versión de Cristo. De ese espíritu, voluntad motivadora que nos inspira, que nos motiva a hacer todas estas realidades, cualidades y características que Dios es. Y eso es, verán al Hijo de Dios venir en las nubes del cielo.
Porque las nubes en literatura poética o literatura de origen espiritual, las nubes representan algo que está obstruyendo algo. Imagínate, las nubes tapan por un tiempo el sol. Imaginémonos que el sol representa, ¿ves?, la revelación que se da en uno. Por eso nos dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Lo que está queriendo decir el verso poéticamente es cuando dentro de cada uno de nosotros se da ese entendimiento, ¿ves? Se da la comprensión de estas enseñanzas espirituales que nos motiva a ser imitadores de Dios, como Efesios 5:1 dice, imiten a Dios en todo. ¿Y cómo eso se da? ¿Ves? Porque las nubes, volviendo al tema, las nubes representan algo que oculta, que obstruye. Y cuando eso es removido, imagínate, en el caso de nosotros, para una persona y como mi experiencia, desde que yo nací, todas estas historias tú las interpretas literalmente, porque así es como tu tradición, tu fe. En el caso mío, tomé años de estudiar teología, más de 20 años atrás, me gradué de un seminario teológico, continué mis estudios académicos, teológicos, escatológicos, y todo eso dentro de la tradición de fe judeo-romana cristiana, te sigue conformando siempre ¿a qué? A interpretar y a creer todas estas historias literalmente, tanto como eventos históricos que tal como aquí se describen ocurrieron en el pasado, pero más aún como los eventos escatológicos o futuros que se están esperando. Y cuando uno tiene, ¿ves?, esa forma de pensar, cuando uno ha sido desde niño condicionado a esa realidad, uno en el estado de vida presente de uno es Nicodemo. ¿Ves? Nicodemo, porque lo que uno único ve, entiende, comprende, sabe, puede hablar y decir, es lo que la teología, la fe, la tradición, la religión, lo que condicionó a uno, porque es lo único que uno ve, lo único que uno entiende. Y por eso el espíritu de vida eterna, representado en Jesucristo, ese espíritu de vida eterna en uno mismo, que para vivificar a uno, a ser consciente de esta realidad espiritual en el presente, le dice a uno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que seguir conociendo a Dios. Dios es más de lo que tu teología o tu interpretación te ha enseñado. Y todo eso que causa en uno. Wow, causa, ¿ves? Cambio. Causa en uno, eso viene a ser como decir, un cambio se requiere, pero el cambio, ¿ves?, no se da por las nubes. Y por eso verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Es cuando esas nubes, es como decir, todo lo que ha formalizado a uno, esa serie de creencias, se remueven. Y ahora la luz del sol, la iluminación, ¿ves?, el poder y la gloria de los ángeles, de lo que representan los ángeles, seres espirituales benévolos, esas buenas actitudes, esos buenos pensamientos, esa pura y justa y recta forma de pensar. ¿Ves? Eso es lo que está describiendo. Y cuando eso se da, ¿ves?, así se ve al Hijo del Hombre
al espíritu dentro del hombre, en unión con Dios, que rectifica la voluntad de uno. Y por eso esa mente de Cristo que se forma en uno, o el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, como el Evangelio nos enseña, es el mismo espíritu que vive en cada uno de nosotros. Y ya para ir terminando en unos minutos, tengamos en mente siempre esta realidad. Siempre va a existir la interpretación de nuestras tradiciones de fe. Y te pido que tomes el tiempo por crecer en el entendimiento de la historia y de la revelación de Dios a la humanidad en la historia. Que tomes el tiempo y puedas apreciar tanto la fe, la tradición, la religión, como en el caso mío, lo que me formalizó, con lo que me identificaba y todo lo que aprendí. Y reconocer esa realidad presente, sistemática, fundamentalista, y que la vemos y es una verdad presencial, pero que a la vez puedas procurar conocer o crecer más en el entendimiento de que estos conceptos, que estos principios y verdades con las cuales nos hemos identificado, en el caso mío desde que nací, tal vez en la realidad tuya también, que simbolizan, que representan. Podrás darle el espacio a esta verdad, podrás darle el espacio a que estas historias no necesariamente tienen que ser verdaderas. Verdaderas en el sentido de que históricamente sucedieron en el pasado, para que sean significativas y poderosas. Habrá la posibilidad que estas historias, como cuentos, como cuentos para formar el carácter interno de seres humanos, se han compartido, y en el caso de nosotros requerimos una interpretación espiritual que armonice con el espíritu que estas enseñanzas contienen en su contexto. Y cuando digo en su contexto, es que nosotros podamos apreciar que la mentalidad que inspiraron e influenciaron estas historias no fueron mentalidades occidentales. No fueron mentalidades de fe teológica o de fe escatológica. Y que nosotros podamos crecer en el entendimiento del contexto de estas historias y su lenguaje original, espiritual. Y nuevamente crecer en el espíritu de las enseñanzas y crecer en este entendimiento de que si estas enseñanzas no fueron verdaderas, pero lo verdadero de la enseñanza es lo que contiene, con lo cual tú y yo hoy en nuestro presente, ves, cuando venimos a la enseñanza y armonizamos con el espíritu que la enseñanza contiene,
cómo nos afecta, cómo nos inspira, cómo nos renueva, cómo nos transforma. Porque conocemos tanto el espíritu, pero lo que espiritualmente a través de los símbolos, de los personajes, de las historias, de los eventos, de el lenguaje metafórico, alegórico, figurativo, está queriendo describir naturalmente. Y por eso es vigente. Me puedo relacionar con tal enseñanza. Nosotros podemos, un ejemplo que utilizo mucho ya para ir terminando, podemos ver en el Nuevo Testamento, y Jesucristo caminó sobre las aguas. Y la pregunta es, ¿cuándo tú y yo hemos caminado sobre las aguas? Podemos quedarnos con esa historia de un suceso sobrenatural que sucedió hace más de 2000 años. E inclusive nos dice la historia que uno de los discípulos o el apóstol Pedro tuvo también la experiencia de caminar sobre el agua. Pero nosotros en nuestra interpretación de la letra, ¿ves? Literal, nos quedamos con que ese evento, wow, milagroso, sobrenatural, y tal vez le podemos poner énfasis y ahí nos da como que la motivación, wow, eso fue verdad, eso está poderoso, eso fue único. Pero ¿y qué sería si entendiéramos lo que la enseñanza representa y simboliza? Lo que el agua a través de culturas, a través de enseñanza, a través de historias, ¿ves? Lo que el agua a través de poemas, de cuentos, de mitos, de leyendas, ha representado y simboliza. Lo que vientos, olas, tempestades, mareas, todo eso, ¿qué simbólicamente representa? ¿Y qué sería en nuestro presente? El uno entender los símbolos, las representaciones, y entonces que uno se puede identificar con lo que la marea en lenguaje figurativo representa. ¿Y dónde se da la marea y la tempestad? En la mente del ser humano, que no paran los pensamientos que tienen la capacidad dentro de uno mismo, como daba el ejemplo al principio, de llevarnos a la muerte. A la muerte refiriéndome a cuando nos sacan del espíritu de la vida, cuando nosotros mismos que estamos tranquilos, en paz, en calma, sucede algo tanto en nuestro interior como un pensar en nuestro interior, que cuando le seguimos dando máquina a ese pensar, tiene la capacidad de distraernos o de sacarnos, robarnos la paz, robarnos la armonía divina que unos segundos atrás teníamos. Y a eso se refiere cuando esta tempestad, cuando la mentalidad de uno se sale de control. Y por eso Cristo caminando sobre las aguas, Cristo que representa en uno mismo esa fuerza de voluntad, ¿ves? Como vemos aquí, ese espíritu que vivifica a uno en uno mismo, a rectificar la mentalidad de uno mismo y a controlar en uno mismo. Y por eso Cristo caminando sobre las aguas. Y cuando miramos la enseñanza, nos podemos identificar con la enseñanza en nuestro presente, porque nos está motivando a vivir en la misma armonía y nosotros caminar sobre la tempestad, el agua, los ríos, los tiempos difíciles, los tiempos inesperados, las situaciones que causan ansiedad, miedo, temor, inseguridad, como nosotros en una nueva mentalidad. Lo que antes, ¿ves?, nos hacía naufragar, lo que antes nos hacía que nos
nos ahogáramos en temor, en miedo, en pánico. Ahora en un nuevo espíritu. Ahora vivificados, ¿ves? Sobrepasamos la muerte. Ese estado de nosotros en separación de la vida o del espíritu en nosotros. Y cuando nos relacionamos con estas enseñanzas de esa forma, ¿qué sería si toda la Biblia es así? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia tiene que ver con la realidad interna que sucede diariamente en ti. Y a nosotros lo que nos han enseñado con nuestras religiones y tradiciones es división. Y es la realidad del mundo presente. Y te comparto todo esto porque ha sido los años de mi experiencia que tanto mirando estas escrituras, pero ahora en los últimos años mirando estas escrituras con un nuevo lente, mirándolas en el contexto espiritual que las formalizaron. Y como he dicho en muchos de los videos, ha sido mirando a la historia y de la misma forma que estas historias que anteceden estas historias, cómo estas historias fueron creadas y su significado espiritual nos ayudarán a conocer y entender mejor estas historias, tanto del pueblo judeo hebreo, su significado espiritual natural y por eso, cómo esas personas viven hoy. En todo su, ¿cómo decir? Su ámbito o en toda su expresión a través del mundo de la historia y de nuestro presente. Y también nos ayudaría a comprender las verdades espirituales, nuevo testamentarias, que vemos a través de este evangelio eterno. Y a través de esta realidad que semana tras semana compartimos sobre la venida de Cristo. No mirándola literalmente a alguien físico que vendrá, sino este término que desde el oriente, por ser una verdad espiritual, ha sido expresada. Y a nosotros nos llega acá, en el Nuevo Testamento, ¿ves? 4 evangelios. Una verdad espiritual. Y que necesitamos crecer en el entendimiento de los conceptos espirituales que estas historias, a través de la historia de seres humanos, diferentes lenguas, métodos, han compartido una enseñanza espiritual, ¿ves? Una enseñanza para el ser interior. Y a través de muchas historias sobrenaturales, gente caminando por el mar que se dividió, una mujer hablando con una serpiente. Vemos vírgenes dando a luz al Hijo de Dios. ¿Qué todo eso representa? En el libro de Apocalipsis, dragones. Que todo eso representa. Y como les decía ahorita, ¿qué sería en nuestro presente nosotros crecer en el entendimiento de que estas historias no fueron historias literarias o literales? ¿Cómo sería en nuestro presente crecer en el entendimiento de estos conceptos espiritualmente? ¿Y qué representaría eso en nosotros, en nuestro estado de vida diaria? ¿Habría un cambio?
Termino con esto. Para mí, las escrituras ahora son más significativas que los años que las creía como historias literales. Ahora tienen más relevancia para el contexto de nuestra vida y veo la realidad presente por ser verdades espirituales, verdades de nuestra vida natural emocional que están siendo describidas aquí a través de las historias de los personajes, a través de los diferentes términos y métodos. El propósito de las enseñanzas de la Biblia no es de darnos información histórica. Los evangelios no son libros históricos, sino su propósito es para despertar en uno el mismo espíritu de la ley de vida universal y a través de las historias establecer en uno la devoción a la vida en el mismo sentir, el respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos por la causa que motiva la entrega total a una experiencia mística. Una experiencia mística es una experiencia de unión con Dios. Si lees hoy Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, verás lo que una experiencia mística es. Una experiencia mística es cuando decidimos imitar a Dios en todo, como Efesios 5:1 nos dice. Una experiencia mística es cuando decidimos cumplir con Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues perfecto, como tu Padre es perfecto. ¿Y cómo podemos ser místicos y tener esta experiencia mística? Cuando somos conscientes en nuestro presente de nuestra unidad o unión con el Espíritu que causa nuestra vida. Con esa fuerza interna que inspira esa nueva voluntad y reconocemos nuestra imagen y semejanza divina y por eso nuestra creatividad, creando a través de esa mente divina, mente de Cristo formada en nosotros, esa sabiduría espiritual, la cual es nuestro Padre y nos rige en cómo vivimos, en cómo hacemos, en cómo pensamos, hablamos y lo que hacemos. Y eso viene a ser esa unión, esa experiencia mística. Juan 17:21. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La venida de Cristo cumplida, según Romanos 8:11, describe el estado de vida presente donde percibimos las cosas de manera diferente. Las sentimos de manera diferente y reaccionamos de manera diferente por la nueva conciencia que ha sido formada en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo. El próximo lunes seguiremos juntos procurando crecer en estas verdades espirituales que lo significan todo. Nos vemos la próxima semana.